¿Cuáles son los límites de la fosa cubital? El supinador largo, músculo supinador largo, el músculo pronador redondo y una línea imaginaria entre los epicóndilos. Entonces forma un espacio triangular, ¿verdad? Cuyo contenido es el tendón del bíceps, la arteria humeral y el nervio mediano. Un poco más disecado, ¿verdad? La región. Un poco más disecada la región. Y se ve, ¿verdad? La arteria humeral. Perdón. La arteria humeral o braquial. Se ve el tendón del bíceps. Y se ve el nervio mediano. Y también a nivel de la fosa cubital vamos a tener el nervio radial y la arteria colateral radial. ¿Verdad? Todas esas 5 estructuras a nivel de la fosa cubital. Pero básicamente el tendón del bíceps, la arteria humeral y el nervio mediano. Si usted le pregunta en el examen qué otra estructura hay, usted va a poner el nervio radial y la arteria colateral radial. Aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Se van a ver el contenido de la fosa cubital, que es el nervio mediano, la arteria humeral, el tendón del bíceps, contenido de la fosa cubital, pero también va a encontrar el nervio radial. Y ese nervio radial se va a dividir en 2 ramas, en una rama superficial y en una rama profunda. La rama profunda del nervio radial y también va a haber una rama colateral, pero básicamente una rama superficial y una rama profunda. Esa arteria humeral se va a terminar subdividiendo, ya lo habíamos visto, en una arteria radial y en una arteria cubital. La arteria cubital se va a subdividir en una arteria interósea común que se va a subdividir a su vez en una arteria interósea posterior y en una arteria interósea anterior. Esta es la arteria cubital. ¿Dónde tomamos el pulso? Lo tomamos a nivel del carpo, ¿verdad? A nivel del carpo, con el dedo medio y el dedo índice, y es en la arteria radial. Ahí tomamos el pulso a nivel de lo que es el carpo o muñeca, sobre la arteria radial. En otro esquema, muy parecido al anterior, ¿verdad? Podemos ver la arteria humeral, que se divide en arteria radial y en arteria cubital. Podemos ver el nervio mediano, podemos ver el tendón del bíceps, está el nervio radial y está la arteria colateral radial. Ahora bien, ese nervio radial se divide en una rama superficial y en una rama profunda, ¿verdad? Y este es el músculo braquial anterior, este es el músculo pronador redondo y de ahí vienen los músculos flexores del antebrazo. Si preguntan en el examen cuáles son los límites de la fosa cubital, usted va a poner el supinador largo, el músculo pronador redondo y una línea imaginaria entre los epicóndilos. Entonces es un espacio triangular. Ahora bien, ¿cuál es el contenido? La arteria humeral, el nervio mediano y el tendón del bíceps. También en la fosa cubital va a encontrar usted el nervio radial y va a encontrar usted la arteria colateral radial. Si bajamos un poco la diapositiva, vamos a ver aquí que entre estos 2 músculos, ¿verdad? Palmar mayor y el flexor carpo radial, se encuentra el nervio mediano. Y al otro extremo está la arteria cubital y el nervio cubital. Un poco más disecada, lo que acabamos de explicar. Siempre es el músculo bíceps con el tendón del bíceps. Siempre es la arteria humeral
que se subdivide en arteria radial y en arteria cubital. Y la arteria cubital se divide en una interosia común, que a su vez esa interosia común se divide en una interosia posterior y en una interosia anterior. La arteria cubital sigue su camino, ¿verdad?, hasta el carpo, ¿verdad?, y la arteria radial por lo mismo. Este nervio mediano va a ir en el mero centro del carpo. En este esquema podemos observar más detenidamente la arteria braquial-humeral, que se divide en una arteria radial y en una arteria cubital. La arteria cubital se va a subdividir en una arteria interósea común, y esa arteria interósea común se va a dividir en una arteria interósea posterior y en una interósea anterior. Esta es la arteria cubital que va sobre el hueso ulnar o cubital, ¿verdad? Y al llegar a la mano, ¿verdad?, al llegar a la mano, forman el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Esta es una diapositiva, viéndolo desde una parte posterior, donde se muestra la arteria interósea posterior, y esta es la arteria interósea anterior, y esta es la arteria arriba de ellas interósea común. O sea, esta es la arteria cubital y le va a dar una interósea común, y esa interósea común le va a dar una arteria interósea anterior y una arteria interósea posterior. A nivel de la mano, si lo estamos viendo de la parte dorsal, vamos a encontrar las arterias rama dorsal de la arteria cubital a este nivel y la rama dorsal de la arteria radial a este nivel. Y a nivel de la tabaquera anatómica vamos a encontrar la arteria radial. ¿Cuál es el contenido de la tabaquera anatómica? La arteria radial, que está a nivel de este espacio. Después de ello vienen las arterias metatarsianas, que van con los huesos del metacarpo, las metacarpianas, disculpe. Y después vienen las arterias digitales, que van en los bordes tanto interno como externo de los dedos. En este esquema podemos visualizar nosotros la tabaquera anatómica. ¿Cuáles son los límites de la tabaquera anatómica? El abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar por un lado y por el otro lado el extensor largo del dedo pulgar. Entonces, los límites de la tabaquera anatómica, ¿y cuál es el contenido? La arteria radial y las ramas superficiales del nervio radial, a ese nivel, tabaquera anatómica. Si miramos la mano desde un punto de vista, en esta diapositiva de la cara anterior de la mano, se esquematiza lo que es la aponeurosis palmar. Es la estructura que está abajo de la piel. Cuando hay una aponeurosis palmar gruesa, como en el caso de una persona que hace trabajos manuales extensos, como un campesino, por ejemplo, esta aponeurosis palmar está sumamente engrosada y al estrechar la mano con esa persona se siente sumamente áspera la mano. Y es por el engrosamiento de la aponeurosis palmar. En esa aponeurosis palmar es donde se va a insertar el músculo palmar mayor, ¿verdad? Esta es la eminencia tenar y esta es la eminencia hipotenar, ¿verdad? Entonces, a ese nivel está lo que se conoce como la aponeurosis palmar. En esta diapositiva vamos a ver que esta es la arteria radial y esta es la arteria cubital.
Pues la arteria radial hace el arco palmar profundo que está aquí. Y la arteria cubital hace el arco palmar superficial. Es una pregunta clásica en los exámenes. ¿Quién hace el arco palmar profundo? La arteria radial. Y el arco palmar profundo va a este nivel. ¿Quién hace el arco palmar superficial? La arteria cubital y va a este nivel. Después de los arcos palmares, tanto como superficial como profundo, aparecen las arterias que se conocen como las arterias metacarpianas, que están a nivel del metacarpo. Y después de llamarse arterias metacarpianas, pasan a llamarse arterias digitales, ¿verdad? A ambos lados de los dedos. Aquí un poco más detallado, podemos ver la formación por parte de la arteria cubital del arco palmar superficial. Y también se agrega aquí el retináculo de los flexores. Y podemos ver claramente el nervio mediano que pasa por abajo del retináculo de los flexores. Y ese nervio mediano va a dar una rama tenariana, que esa es la eminencia tenar, da una rama tenariana, y lleva sus nervios hasta el primer dedo, dedo pulgar. El nervio mediano da inervación hacia el pulgar. También el nervio mediano da inervación al segundo dedo, segundo dedo, dedo índice, y da inervación hacia el tercer dedo, o el dedo medio, y da inervación a la cara externa del cuarto dedo, que es el dedo anular. Aquí está la arteria cubital, y este es el nervio cubital, y el nervio cubital da inervación a nivel de la eminencia hipotenar de la parte interna del cuarto dedo de la mano, o sea, el dedo anular, y da la inervación del quinto dedo, del dedo meñique de la mano. Recordando que este es el dedo pulgar, que este es el dedo índice, que es el dedo medio, que es el dedo anular y del dedo meñique. Y que la mano en la parte anterior es inervada por el nervio mediano y por el nervio cubital. El arco palmar profundo, que se ve aquí en esta parte, es dado por la arteria radial. Recuerde usted que la arteria radial es el contenido de la tabaquera anatómica. Aquí vemos la arteria cubital, vemos el nervio cubital, ¿verdad? Vemos las arterias, que son las arterias metacarpianas a nivel del metacarpo, ¿verdad? Y adelante vienen las arterias digitales, que viajan con el nervio respectivo. Recordando, esta es la eminencia tenar y esta es la eminencia hipotenar. La eminencia tenar es inervada por el nervio mediano y la eminencia hipotenar es inervada por el nervio cubital. En esta diapositiva podemos ver nuevamente, ¿verdad?, la arteria cubital, el nervio cubital, y la arteria cubital da el arco palmar superficial. Y esta es la arteria radial que da el arco palmar profundo más hacia abajo. Estas son las arterias metacarpianas, ¿verdad? Estas de aquí están a nivel de metacarpo, y de ahí vienen las arterias digitales que están a ambos lados de cada uno de los dedos, tanto del dedo pulgar, del dedo índice, del dedo medio, del dedo anular y del dedo meñique. Siempre mostrando en esta diapositiva la irrigación de la mano. La arteria cubital, reitero, está dando el arco palmar superficial. La arteria radial da el arco palmar profundo.
Luego de estos arcos palmares se llaman las arterias metacarpianas a nivel de los huesos del metacarpo, ¿verdad? Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano. Después de los huesos metacarpianos, pues vienen los dedos, ¿verdad? Ya se ven las arterias digitales a ambos lados de cada dedo. Y aquí podemos recordar que esta es la falange proximal, porque es lo que está más cerca. Esta es la falange distal, que es lo que está más largo, ¿verdad? Y van con sus arterias digitales. Estas son las falanges proximales de los dedos. Estas son las falanges medias, ¿verdad? De los dedos que lo tienen estos, pero el pulgar no tiene falange media porque solo tiene proximal y distal. Y estas son las falanges distales de los dedos, ¿verdad? Y a ambos lados de cada dedo van las arterias que se llaman ya arterias digitales. Recordando también en esta diapositiva, básicamente, que esta es la tabaquera anatómica, que la conforman el músculo abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, van juntos, ¿verdad? El abductor con el extensor corto, y este es el extensor largo del pulgar, ¿verdad? Entonces, esos son los límites de la tabaquera anatómica. ¿Cuál es el contenido? La arteria radial y ramas superficiales del nervio radial. Este es el retináculo de los extensores, ¿verdad? El piso de la fosa de la tabaquera anatómica es el hueso escafoides con el hueso trapecio. Ahora vamos a revisar el sistema venoso. Clásicamente el sistema venoso comienza con las venas digitales, ¿verdad? Pasa a llamarse después el plexo venoso dorsal de la mano, porque está en el dorso de la mano. Y después pasa del lado radial, o sea, del lado del dedo pulgar, una vena que se conoce como vena cefálica y que viaja por la parte externa del brazo, ¿verdad? Por la parte externa del brazo y va a terminar a nivel del triángulo clavidelto pectoral. Entonces, esa es la vena cefálica. Por el lado del quinto dedo, del dedo meñique, la arteria, después de estar en el plexo venoso dorsal de la mano, se llama vena basílica, que viaja por la parte interna del brazo. Esa vena basílica, ¿verdad?, que se ve aquí, se va a unir con las venas humerales profundas para formar la vena axilar. Y después esa vena axilar se va a unir con la vena cefálica. Esta que está aquí es la vena mediana cubital, que es la vena clásica de donde está en sangre a nivel de la fosa cubital del codo. Y esta es la vena mediana antebraquial. Repasando, vena cefálica, vena basílica, vena mediana del codo, mediana cubital, vena mediana antebraquial, la red venosa dorsal de la mano, o sea, está en el dorso de la mano, y las venas digitales. Las arterias vienen del corazón hacia la punta de los dedos y las venas llevan sangre de regreso de la punta de los dedos hacia el corazón. En esta diapositiva podemos revisar las venas superficiales más comunes, ¿verdad? Que es la red venosa dorsal, siempre la vena cefálica por la parte externa, la vena basílica por la parte interna, la vena mediana cubital y la vena mediana del antebrazo. Esas son las venas superficiales. Ahora bien, dentro de las venas profundas vamos a encontrar que esas van más profundamente con el hueso del radio y forman la vena humeral profunda, que se va a unir con la vena basílica para formar la vena axilar. Y esa vena axilar drena en la vena subclavia. Aquí drena la vena cefálica que drena en la vena subclavia.
En esta diapositiva se ve la parte lateral del tórax y en esa parte lateral del tórax pues vamos a tener el músculo pectoral mayor, vamos a tener el músculo latísimo dorsal o dorsal ancho. Ambos músculos forman el pliegue axilar anterior y el pliegue axilar posterior. Este es el contenido de la fosa axilar. Este músculo que está aquí abajo es el músculo serrato anterior y este es el músculo oblicuo externo. Pues adentro de esa fosa axilar vamos a encontrar las siguientes estructuras. Primero esta, que es la arteria, esta es la vena tóraco-epigástrica. Esta que viene aquí, que son las arterias y venas tóraco-dorsales, arteria, vena y nervio tóraco-dorsal, estas tres. Y este es el nervio torácico largo o respiratorio de Bell que va encima del serrato anterior. Si esta es el paquete tóraco-dorsal, esta es la tóraco-epigástrica. Y este nervio se llama el nervio intercostobraquial. Repitiendo acá, esta es la estructura venosa, ¿verdad? La torácica lateral, perdón, la tóraco-epigástrica, disculpe, todo esto que está acá, tóraco-epigástrica. Esta es la arteria, vena y nervio tóraco-dorsal. Este es el nervio torácico largo, respiratorio o de Bell. Y este es el nervio intercostobraquial. Todas ellas, ¿verdad?, dentro del contenido de la fosa axilar. A este nivel vamos a tener la arteria, la vena y el nervio torácica lateral. Repitiendo, arteria, vena y nervio tóraco-dorsal, nervio torácico largo, nervio intercostobraquial, arteria tóraco-epigástrica y arteria, vena y nervio torácicas laterales, todos contenidos en la fosa axilar. A este nivel vamos a encontrar nosotros, ¿verdad?, que la vena basílica, que viene por la parte interna del brazo, la vena basílica, se va a unir con las venas humerales profundas, que vienen a este nivel. Y esas venas humerales profundas y la basílica le van a formar la vena axilar. Ahora bien, esta es la vena cefálica. Y la vena cefálica se une con la axilar para formar la vena subclavia. Le repito, esta es la vena basílica que se une con las venas humerales profundas. Estas venas forman la vena axilar. Acuérdese que es axilar a nivel de la parte de donde está el músculo pectoral menor. Esta es la vena cefálica que viene por la parte externa del miembro superior y del brazo. Esa vena cefálica se une con la vena axilar y entre las dos me forman la vena subclavia. A este nivel. Este es el músculo escaleno anterior a nivel de la vena subclavia. Este es un esquema donde se muestra el triángulo clavideltopectoral, que es donde entra la vena cefálica para conectarse junto con la vena axilar para formar la vena subclavia. Este triángulo clavideltopectoral es sumamente importante para poder colocar un catéter subclavio.
¿verdad? Este es el músculo deltoides, este es el músculo pectoral mayor, ¿verdad? Todo él. Y esta es la vena cefálica.